Dice el poeta Jare, para Adán y Eva el paraíso era su hogar y para sus descendientes su hogar debe ser su paraíso. Vamos a aplicar este texto del Evangelio sobre todo a nuestra vida como familia y como familia cristiana. Adelante, por favor, Fer. Vamos a ir al texto de la primera lectura del profeta Isaías. No es muy largo y es muy provechoso. Dice, aquel día se cantará este canto en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte apuesto para salvarla, murallas y baluartes. Abrir las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti. Confía siempre en el Señor porque el Señor es la roca perpetua. Doblegó a los habitantes de la altura, a la ciudad elevada, la batirá hasta el suelo, hasta tocar el polvo. La pisarán los pies del oprimido, los pasos de los pobres. Palabra de Dios. Bien, subrayo que en el Adviento la primera lectura va a estar fuertemente ligada al Evangelio. Hoy el texto de Isaías habla de una ciudad fuerte que es subrayado, apuesto para salvarla, murallas y baluartes. Y en la parte intermedia dice, confía siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Adelante, vayamos ahora al texto del Evangelio, que es Mateo capítulo 7, versículo 24, al mías y las ponga en práctica. Se parecerá al hombre prudente que edificó su casa sobre roca, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre roca. La casa que se derrumbó y su ruina fue estrepitosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el tema de la roca y el tema de la construcción es clara en el texto de Isaías, el capítulo 26 que les compartía y este capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. No obstante, he subrayado lo que serían los versículos 24 y 25, 26 y 27. En el versículo 24 y el versículo 26 que ustedes pueden ver, habla de el hombre que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. El versículo 24 dice, se parece al hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Y el 26 dice, el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, se parece al hombre insensato que edifica su casa sobre arena. Y tanto en el versículo 24 y 26, que hablan de uno y otro, nos presenta el mismo escenario posterior. Versículo 25 y 27 presenta los mismos fenómenos climatológicos. 25 cayó la lluvia, 27 cayó la lluvia. 25 vinieron los torrentes, 27 vinieron los torrentes. 25 soplaron los vientos, 27 soplaron los vientos. 25 y embistieron contra aquella casa, 27 e irrumpieron contra aquella casa. Pero el 25 habla del hombre prudente que edificó sobre roca, dice, pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre roca. Mientras que el 27 en el hombre insensato que edificó sobre arena, dice que se derrumbó y su ruina fue estrepitosa. Aquí es bueno ubicar que las situaciones difíciles las vivimos todos. O sea, no es porque tú hayas tenido una situación más difícil que de pronto haya uno fracasado. O sea, ante la misma situación de tormenta, una familia sale adelante y otra a veces no. Y la razón la presenta hoy el Evangelio. Ahí está el secreto, tener a Él como cimiento. O sea, no es que los que estén todavía con su matrimonio luchando hayan sido personas que no tuvieron los problemas que otros tuvieron. Eso no es real. Tuvieron los mismos problemas y pudieron haberlos tenido peores, pero la razón se encuentra en lo que hoy el Evangelio nos presenta. Adelante, quiero hablar de algo que ya podemos constatar y que posiblemente no lo toque yo los otros días, pero hablar de la temática reforzada. Adelante, por favor. Voy a comparar o a presentar lo que nos presenta la primera lectura y el Evangelio. Temática reforzada, primera lectura y Evangelio. El día lunes, que acuérdense, lo leímos, pero era distinto porque era la fiesta de San Andrés Apóstol, era el 30 de noviembre, que nos tocó el tema de pescadores de hombres.
pero el lunes la liturgia nos presentaba el texto de Isaías 2, 1, 5, que habla de una salvación que llega a todos los hombres, y Mateo 8, 5 al 11, que sí lo meditamos, fue el texto del centurión romano, que habla acerca de que ningún israelita he hallado una fe tan grande como en este hombre. Y entonces presenta que ya se había anunciado que la salvación del Señor iba a llegar a todos los hombres, salvación universal, y Mateo 8, 5 del 8 del 5 al 11 nos presenta el cumplimiento. El martes, gracias a Dios, se nos ofreció este texto de Jesús como el renuevo del tronco de Jesé. E Isaías 11, del 1 al 10, nos hablaba acerca de toda esa armonía universal que se recuperaba, y bueno, los talentos o los dones del Espíritu Santo que tiene el Mesías. Hablábamos acerca del conocimiento y la sabiduría, del consejo y la fortaleza, de la ciencia y el temor de Dios. Y veíamos en Lucas 10, 21 al 24, perdón, dice 14 al 24, nos presentaba el Señor que alababa al Padre porque había revelado esos misterios a la gente sencilla. El día miércoles, Jesús ofrece el festín en el monte de Dios. Isaías 25 dice que Dios va a preparar un festín. Y Mateo 15, 29, 37, ayer meditábamos sobre los dos textos de la multiplicación de los panes que cumple la profecía de Isaías. Y hoy, como hemos visto, se presenta Jesús como la roca de Dios, el texto de Isaías 26 del 1 al 6 y el texto de Mateo 7, 21, 24 al 27. Adelante, ahora sí, perdón, yo no veo que cambie en mi pantalla, pero lo van a cambiar. Les comparto este poema de Francisco Luis Bernardés, un poeta argentino que habla de la importancia de los cimientos, la importancia en este caso de las raíces. Dice, si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprendido que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido, porque después de todo he comprendido, y subrayo, por lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Aquí la importancia de aquello que es discreto en nuestra vida, pero que en realidad es lo que sostiene nuestra existencia. Adelante, una serie de preguntas en torno a lo que puede mantenernos de pie. Hago cuestionantes. ¿Cuál es el secreto para que un matrimonio pueda perseverar hasta el fin? Si lo sabe el sacerdote, el cura, que lo comente. ¿Cuál es el antídoto que tendríamos que tener a la mano para que el morbo del egoísmo, o sea, aquello que inicia una enfermedad, no provoque enfermedad y muerte en la vida de una familia? Si el cura lo conoce, que nos lo prescriba. Adelante. Después del secreto y el antídoto, hablar del consejo y del camino. ¿Cuál es el consejo que habría de escuchar los matrimonios para que cuando lleguen las tormentas la embarcación de su familia no se hunda en la mar? Si el sacerdote lo posee en el baúl de su ministerio, que nos lo comparta. ¿Cuál es el camino que debe seguir para llegar al destino de la realización en la vida del matrimonio y a la consecución de la eternidad en una familia? Si el padre Rogelio posee la orientación, que nos lo ofrezca. Y aquí hablamos adelante de lo que es el secreto, el antídoto, el consejo y el camino, que hoy el Evangelio nos lo presenta. El secreto está en el cimiento, el antídoto para soportar cualquier enfermedad, el cimiento, el consejo para resolver cualquier problema, el cimiento, el camino para que lo que se inició llegue a su buen fin, el cimiento. Ahí es donde se encuentra el cimiento en la roca sobre la que se construye nuestra casa. Adelante pongo esta fotografía o estas fotografías de la Torre Calgary, que está en Canadá. Mide 191 metros de altura y pesa 12,000 toneladas, de los cuales 7,000 están encriptadas, están bajo tierra, y lo que tú contemplas en ese hermoso monumento, en esa hermosa torre, lo que tú contemplas son solamente 5,000 toneladas de construcción, en tanto que 7,000 están bajo tierra.
pero para poder levantar esa torre de 191 metros de altura, pues se requirió sacrificar más de la mitad del material para que pudiera mantenerse incólume ahí, hermosa, majestuosa, para poder contemplar el horizonte. Adelante, hablemos ahora sobre lo que el Evangelio nos presenta, sobre construir sobre roca. Tú y yo sabemos que cuando alguien va a iniciar una obra civil en una construcción, lo primero que hace es las llamadas pruebas sobre la composición del suelo. Lo comento y aquí hay personas que conocen de ingeniería, pero lo comento también porque nos ha tocado a nosotros como Cáritas Nacional, antes de levantar una construcción, pedir las pruebas de la composición del suelo y no empezar a poner nada sin que tengamos esas pruebas. ¿Qué es lo que hace el ingeniero civil cuando hace la prueba de la composición del suelo? Extraer muestras y someterlas a exámenes para poder conocer su consistencia, su soporte, y que a través de mecanismos mediante los cuales se le puede aplicar diferentes variabilidades, poder saber esa capacidad de variabilidades ante los diferentes fenómenos para que la construcción pueda enfrentar aquellas cosas que va a vivir. Adelante, vamos concluyendo. Hoy nos debería asombrar, pues darnos cuenta que si bien se construye con mucho celo los edificios, máxime ahora en Monterrey con todos esos hermosos edificios que se construyen, la construcción de un hogar, la construcción de una familia, de un matrimonio, pues parece ser que pues no nos preocupamos de todo, pero menos de los cimientos. E incluso sabemos que generalmente hay quienes se molestan porque se les pide que tengamos unas jornadas de preparación, de análisis, de un mayor conocimiento de los que van a contraer matrimonio, de saber qué es lo que van a enfrentar y cómo resolverlo, escuchar no teorías, sino los consejos de quienes han salido adelante. Y bueno, la razón de muchos de los fracasos de lo que hoy vivimos también en el ministerio, o sea, porque también hay sacerdotes que hemos dejado el ministerio, está en esa amnesia negligente de aquellos que hoy somos llamados imprudentes, la imprudencia o la insensatez de que olvidamos que Dios debe estar a la base de nuestras familias. Por eso lo bonito de este capítulo 26 del libro de Isaías, que habla del Señor como la roca, el baluarte donde construimos. Adelante también, por favor, la siguiente diapositiva. Los cimientos también para ti en la vida cotidiana es una fe madura. El tener cimiento en Dios, sobre todo saber que es nuestra propia fe, que no debe venirse abajo, no debe amilanarse ante un simple temporal que azota contra nuestra casa. Reitero esos versículos 24, 25, 26 y 27 del capítulo 7 de Mateo, donde presentan los mismos escenarios y diferentes resultados. Si tú y yo sabemos que el Señor está en el cimiento de nuestra casa, ¿qué nos puede provocar de preocupación que venga el temporal? Las crisis y las tormentas, los problemas, la enfermedad, el desempleo, la carencia económica, o sea, son parte de la vida de un cristiano y de cualquier otra persona. Simple y sencillamente saber que si las crisis, nuestra fe no llega a madurar. La verdadera vida cristiana es la capacidad de afirmarse y abandonarse. De acuerdo a que una fe sin crisis es una fe infantil. Una fe en medio de la crisis es la fe adolescente. Pero la fe a pesar de la crisis, esa es la fe adulta. Durante las crisis de la vida, es donde la fe es el cimiento sólido, porque aquel que es más grande que nuestras propias crisis está con nosotros. Dale adelante, por favor. Ya vamos concluyendo con dos recomendaciones. Una primera, en esta película de Tom Hanks, una película que el director es Steven Spielberg, es el director, que habla de un matrimonio, una comedia de humor negro, pero que después de que se compra una casa y se está cayendo, contratan un ingeniero, un arquitecto para que la reconstruya
la reconstruye hermosa y ellos cuando la ven dicen, oiga, ¿usted sabía que se podía hacer esto con nuestra casa? Y la frase que ahí viene en la diapositiva fue la respuesta del arquitecto. Desde que la vi sabía que podía hacerse algo, porque mientras que los cimientos estén en buenas condiciones, se puede hacer algo por una casa. Y creo que esto acontece también en la vida de un sacerdote. Si tiene buenos cimientos, puede hacerse algo porque un sacerdote no se pierda. Si tiene buenos cimientos, puede hacerse algo porque un matrimonio no se pierda. Finalmente, adelante, les recomiendo a este autor llamado John Mortimer, en su libro Cuentos del Canal de la Mancha. Eh, él habla acerca de que en el Canal de la Mancha ha habido muchos naufragios y dice, contra todo lo que muchas personas pueden pensar, quienes no mueren en el naufragio no son quienes saben nadar, sino quienes no saben nadar. Y dice John Mortimer, dice, los que naufragan en el Canal de la Mancha no mueren los que no saben, los que saben nadar, y no es que mueran los que no saben nadar, sino los que no saben nadar son los que viven y los que saben nadar son los que mueren. Y dice, la razón es muy sencilla. El que sabe nadar piensa que puede llegar a la orilla y se confía en sus muchas fuerzas, pero se cansa y porque las corrientes son traicioneras. En cambio, el que no sabe nadar es alguien que es capaz de aferrarse a los despojos de la embarcación que naufragó y entonces ese no soltarse de los despojos porque no tiene tanta confianza en su capacidad de nadar, su técnica y su buena condición física, hace que él sea el que no muera, sino que hay un momento en que sobrevive porque no se hunde, porque ha sabido aferrarse a los despojos. Te narro esto sobre todo porque esto acontece también en la vida del matrimonio y en la vida del ministro sagrado. Cuando estés en problemas y tú pienses que tú puedes solucionarlo todo, peligro. Hace falta sentirse que uno no puede y entonces buscar otro tipo de soluciones para salir adelante. Muchas gracias.